Poco importante, un podcast de retórica. Hola, hoy estamos con Tristan. Me parto el culo. Preséntate. Bueno, pues yo soy Tristan, vengo de República Checa, entonces perdón por mi español. Y estudio Historia y Política en la Carlos III. Entonces estamos aquí de Erasmus los dos. Nice. Y nada, vamos a hablar de comunismo. Tun, 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 tun. Vale, empezamos un poco por ideología comunista. Entonces, bueno, se desarrolla un poco con Karl Marx y bueno, Engels, que siempre se queda ahí un poco de segundo plato. Entonces vamos a decir primero un poco qué nos parece esa ideología, en plan, qué pensamos sobre el comunismo. Bueno, empieza tú. ¿Empiezo yo? Empieza tú. Vale, o sea, yo de ideología comunista me gusta, siendo que cuando lees a Marx es como, joder, en plan, para esa época me parece como muy revolucionario y muy echado para adelante esa idea. Me parece que en cuanto al contexto que había de división de clase, pues tenía mucho sentido. Lo que pasa es que me parece luego muy complicado de realizar, porque siempre te implica una revolución, como una parte más agresiva, y al final pues un poco lo que hablábamos el otro día de que siempre hay como un grupo privilegiado que tiene como que dejar esos privilegios, y en este caso tiene que ser a través de violencia, entonces no es tan fácil conseguirlo por esa parte. Vale, yo creo que más o menos opino lo mismo. El comunismo es como una idea muy bonita, al fin y al cabo es como que todos seremos iguales y tal, aunque por ejemplo solamente Marx habla de la igualdad económica y nunca hablan sobre los temas de feminismo y tal, claro, y otros problemas sociales, pero al fin y al cabo es como, me parece muy surrealista, porque somos humanos, entonces somos avariciosos, somos gente mala, al fin y al cabo me parece, en plan, yeah. No somos... Yo soy team de opinar que los seres humanos somos muy egoístas, o sea... Eso también, hipócritas y tal, entonces al fin y al cabo no me parece algo realista, aparte de que es como que, por ejemplo, con la revolución en Rusia, me parece mal ya el hecho de que lo llevaban las élites, aunque no eran élites burgueses o tal, pero eran Lenin y eran gente educada, sí. Y eran ya un grupito pequeño que llevaba a alentar la revolución. Me parece que debería, si ya tiene que haber una revolución comunista, debería ser algo súper más natural, que al fin y al cabo también creo que Marx ha hablado de algo de eso, que se me imaginaba una revolución, sí, que sea un tránsito social. Que surgiese de forma natural, sí, y no fuese forzada. Cuando, por ejemplo, del feudalismo pasamos al capitalismo y tal, pues eso también surgió de una manera más natural. Ya. No fue algo violento, entonces... Al fin y al cabo me parece el comunismo como una idea bonita, pero que no funcionaría. Claro que no funcionaría. A ver, al final también, no sé, como que puedes coger ideas y al final también, o sea, yo creo que ha servido muchísimo para desarrollar luego ideologías posteriores y, bueno, en plan, se ha puesto en práctica en ciertos países, ha podido salir mejor, sí, peor o X, pero como que sí que se han cogido pues muchas de las ideas principales y fueron ideas eso, muy revolucionarias, que si la lucha de clase es algo que ha seguido durante un montón de tiempo, no sé, toda la idea de propiedad privada, yo qué sé, la redistribución, al final es como ideas que sí que, ostras, en plan... Sí, eso es, a ver, afectó mucho la sociedad y la humanidad, en plan... Claro, en plan, cuando ocurrieron las revoluciones comunistas, cuando vino la ola del comunismo, pues al final al cabo los países que no eran comunistas se cagaron de miedo y... Claro. Entonces empezaron a surgir cambios sociales y a lo mejor gracias a la revolución comunista, entre comillas, podríamos decir que tenemos la sanidad gratis y la educación gratis y tal. Ya, claro, o sea, como que al final un poco... Aunque el comunismo se vio que los países que se estaba aplicando se estaba yendo un poco de madre, o a lo mejor también por parte de Estados Unidos le generaba mucho rechazo porque veían el comunismo como lo opuesto a democracia, y al final como también tiene esta idea de pues acabar con el Estado, aunque luego el Estado nunca terminaba y se acababa convirtiendo en una dictadura de élites, pues ayudó a decir, bueno, a lo mejor la gente, la clase más baja también necesita tener ciertas ayudas, ciertas, no sé, como necesidades básicas cubiertas. Claro. Y de ahí, pues claro, salen como ideas más progresistas, se podría considerar. Vale, pero, en fin, yo personalmente digo que no me gusta el comunismo. No me considero comunista ni de lejos, no sé. Me considero socialdemócrata. Claro, o sea, yo tampoco me considero comunista. Vale. Me consideraría socialista, sí. Porque además siempre me parece que en la sociedad hay diferentes opiniones, entonces al final cuando tú puedes decir que eres comunista y estás luchando por un bienestar de todo el mundo, pero claro, no todos estarán de acuerdo. Claro. Entonces... Me parece que para que un Estado funcione hay que buscar compromisos y no llegar con ideas radicales. Entonces me parece mejor ir haciendo reformas poco a poco. Ya. Y, no sé, educar a la gente y tal, explicarle cómo van las cosas.
que al revés, no hacer una revolución y... Ya, así que imponerlo al final no... Imponer ideas no está bien. Ya. Además ya si vienen de un grupito pequeño, por ejemplo como la Revolución Rusa, en plan... Sí, y que sí, encima es como que es un poco hipócrita si te vas a pensarlo, porque es como de un grupo pequeño, de una élite educada y de pues un estatus más o menos bien, al final estás como diciendo, sí, vosotros los pobres tenéis que dar... Es como un poco hipócrita, sí. ¿Sabes? En plan... Y que además pensaban que lo que están haciendo es lo mejor y tal, para la sociedad, aunque a lo mejor no lo era. Ya. Pero se pensaban que sí lo es, entonces, claro, no sé. Sí, y con Lenin todavía, pero luego ya llegó Stalin y claro, la Unión Soviética se convirtió... Sí. Es como, al fin y al cabo, con todas las ideologías así radicales que... Bueno. Sí. O sea, ¿comunismo lo considerarías radical? Bueno, sí, lo consideraría radical. Vale. Muy radical. Vale, y para hacer un poco la diferenciación, comunismo y socialismo en plan fase previa a llegar al comunismo. En el comunismo el Estado hay que abolirlo, y en el socialismo no hace falta que el Estado esté abolido. Son como reformas sociales y igualdad, buscar la igualdad en el Estado y tal, claro. Pero luego además en el siglo XX llega la ola de los socialdemócratas y se van dividiendo con los comunistas. Empiezan las ideas de que a lo mejor es mejor que hacer una revolución, hacer reformas en el Estado y tal. Claro. Y bueno, claro, por ejemplo en la Unión Soviética pues todos los socialdemócratas acabaron siendo matados porque eran incómodos por el Estado. Hubo persecución. Sí, hubo persecución política y tal. Tope. Y tal. Entonces eso. Pues sí. Al final sí, o sea, yo creo que también un poco viendo el contexto político actual es como lo más lógico, ¿no? En plan, si te atraen esas ideas o vas un poco hacia esa ideología, en plan, rechazar más el liberalismo, lo más lógico es que al final tengas una idea más socialista, no tanto comunista, en plan, porque yo lo siento como muy utópico. Entonces, al final, creo que el socialismo es lo que más se le puede acercar a esas ideas tan, para mí, positivas, pero sin ser completamente extremas ni radicales. Sí. Y, por ejemplo, hablando... Se me ocurre Noruega, es como un país para mí muy socialista. Según que hay problemas, pero no he hablado mucho con noruegos. Ya. Pero en plan, me parece, Tampoco tenemos mucho knowledge, pero me parece como que es un país que funciona súper bien y es muy socialista, pero funciona sobre todo porque la gente confía en el Estado. A mí me parece como que si tú haces una revolución, pues luego en un futuro la gente no confiará tanto en el Estado, porque ya surgió algo que un cierto grupo le quita la confianza en el Estado, al Estado. Entonces, aquí me parece que sobre todo el Estado funciona bien porque la gente confía en lo que el Estado hace y creo que está todo muy bien comunicado y tal. Y eso me parece, al fin y al cabo, me parece lo más importante. Sí, o sea, yo siento que hay como una reciprocidad, en plan, el Estado me da cosas que a mí me vienen bien y tal, y a la vez yo confío en el Estado y entonces como que es todo muy estable, muy positivo. Sí. Entonces, sí, la verdad que al final pues surge la idea de estado de bienestar y... Yo creo que bueno, luego estuvimos hablando, hay como los 3 tipos de estado de bienestar distintos. Sí. Eso... Dale, explícalo tú. Bueno, pues lo estamos hablando porque yo lo estudié en la Carlos, pero Anderson, un politólogo danés, pues formuló como que hay 3 tipos de estado de bienestar. Uno es el liberal, el otro es el conservador y otro es el socialista. Por ejemplo, el liberal podría ser Estados Unidos, donde el Estado solamente busca, digamos, asegurar a la gente más pobre y además de una forma para que fomente el capitalismo, en plan, no sé, había por ejemplo en Estados Unidos había un proyecto, una ayuda económica que era que les daban bonos para ir a supermercados a los más pobres. Que claro, a ver, la ayuda, al final al cabo la ayuda al supermercado porque es como hacer un anuncio. Sí. Y luego tenemos el conservador, que lo que busca es como, claro, ayudar a la gente, pero a su misma vez también que siga la gente en sus grupos sociales y que no se dividan. Y luego tienes el socialista, que es como que ayuda para todos y de la misma manera. Que es Noruega, por ejemplo. Claro. Que lo estamos viendo lo de las pensiones, Las pensiones, por ejemplo, las pensiones. Pero al final aquí en Noruega como que hay un tipo de pensión como igual para todo el mundo y luego sí que es verdad que tienen como ciertos extras eran como horas trabajadas o cosas así, pero como que no es lo principal los años que tú has trabajado para la pensión que te corresponde. Sí. En cambio, pues en Alemania, por ejemplo, era más en plan, pues lo que tú trabajas es lo que te corresponde de pensión y punto. Sí. Y también buscamos España un poco porque no sabíamos muy bien dónde se estaba ubicando España y en verdad te ponía que era una cosa un poco mixta, más tirada hacia el conservador, porque sí que se basa más como en los años que tú trabajas, pero como que también tenía una especie de límite y para ciertos casos sí que como que te regulaba las pensiones, no sé, como que sí que más distribuidas y tal. Sí.
Entonces... Al final el conservador le viene muy bien a las élites porque la gente no se mueve entre grupos sociales, en plan que un pobre no se va a la clase media y tal, entonces eso les viene bien luego en las elecciones y tal, se refleja. Claro. Y por ejemplo estas reformas así conservadoras de estado de bienestar lo hacían sobre todo los alemanes con los cristianodemócratas y tal. Bueno, también en reacción al comunismo. Claro. No sé si me explico, pero... Sí. Como en reacción al comunismo, aunque en Alemania estaban gobernando los de la derecha, los conservadores, pues hacían estas reformas socialistas de estado de bienestar. Claro, pero aún así intentaban mantener a cada persona en su grupo. Claro, sí, o sea, al final es como estoy dando beneficios a la población, pero siguen siendo distinguidos según el grupo de población al que vas. Claro, entiendo también que sí, o sea, por ejemplo, el gobierno socialista al final intenta hacer como esas ayudas más hacia clases más bajas, también para intentar como pues tirar más de ese voto, que aunque bueno, ahora sabemos que con la extrema derecha la clase obrera cada vez tiene el voto más en plan o extrema derecha o izquierdas, o sea, está un poco dividido ahí. Entonces, pues al final la idea de estado de bienestar a mí me parece que es como muy positivo para la población, que el Estado esté comprometido a beneficiar a la población e intentar ayudar todo lo posible. ¿Qué modelo es el mejor? Pues es lo que te decía un poco el otro día, de que no sé si a mí me convence del todo el damos las mismas ayudas a todo el mundo independientemente de el sueldo que tengas, pero porque es lo que hablábamos, que aquí como que da la sensación de que la gente toda tiene, o sea, no es una única clase evidentemente, porque también habrá gente mucho más rica y gente mucho más pobre, pero como que parece que están todos más o menos en la misma situación. Claro. En cambio en España como que siento que hay mucha más como estratificación, ¿sabes? Sí. Pero a ver, luego dijimos, por ejemplo, los impuestos en Noruega pues depende de tus ingresos. Entonces al final y al cabo los ricos sí quedan mucho más dinero que los pobres. Ya. Entonces podríamos decir que a lo mejor lo hacen para satisfacer a todos, en plan como que, a ver, te quito mucho dinero, pero al final y al cabo recibes lo mismo que el más pobre. Entonces, no sé, a lo mejor damos una forma de satisfacer a la población y tal. No, sí, al final, claro, sentido puede... Bueno, desde luego me parece que este país funciona. No, sí, definitivamente fijamos que este país funciona muy bien. Sí. Confía mucho la población, o sea, aquí no hay que enseñar tarjetas de transporte para entrar a ningún autobús. Sí. No sé, cosas como el alquiler, en plan, te alquilan cosas completamente gratis y confían en que tú lo vas a devolver a la semana. No te piden ni DNI. No te piden ni DNI ni nada, o sea, se la pela todo. Se la pelan. Confían demasiado, la verdad. Entonces, pues sí. Y bueno, continuamos entonces. Vale. Vamos a hablar de países comunistas. Vale. Entonces, vamos a empezar por China. Si pensamos que sí es comunista, ¿no? Sí. Vale, pues... Tan. Simplemente yo creo que China no es comunista. En plan, ella pretende ser comunista, pero ya desde los años 80 con las reformas que hizo económicas, el abrir el mercado al mundo, pues ya dejó de ser completamente comunista y empezó a ser un país completamente comercialista. Sí. Claro, pero usa o dice que es comunista, y yo creo que es como una forma de manipular a la gente. Como que tenemos esta ideología que es súper guay de igualdad y tal, y la metemos en la cabeza de nuestra población para que se crea que somos un país igualitario. Claro, y que se crean que todos son iguales. Sí. Y la verdad que me imagino que un chino pobre, a lo mejor completamente indoctrinado con el comunismo y tal, se piensa que es pobre, pero que está trabajando para el bienestar de todo el país y que está luchando por la igualdad y tal. Sí, o sea, es que al final yo siento como que en China las medidas económicas, o sea, vale, el Estado tiene mucho poder, controla muchas de las empresas y muchas empresas a lo mejor son del Estado, en plan están nacionalizadas. Entonces eso evidentemente pues puede ser parte de la idea comunista de el Estado es el que tiene las empresas. Sí. Vale, te lo compro, pero está completamente metido en el mercado internacional, que es completamente en plan free trade, mercado comercio completamente libre. Entonces, y por cómo se rige el sistema que tiene, o sea, también explota a todos los ciudadanos, lo que tú dices, en plan, están con unas condiciones de mierda para trabajar. Al final también tiene una población como por nivel cultural súper, no sé, yo siento como que es muy metódica y muy cuadriculado todo, y también tiene millones y millones de habitantes, entonces le viene muy bien para hacer pues producción en masa, que el Estado se lleve mucho dinero, pero sigue estando controlado por pues unas élites, y ya está. Pero o sea, a nivel económico para mí es completamente capitalista en el sentido de, pero que lo lleva el Estado, ¿sabes? Sí. Entonces como vale, eso lo quieres llamar comunismo, pues es que por el tema de que el Estado tiene las empresas, pero es que tampoco siento que refleje verdaderamente pues las ideas comunistas que pues por ejemplo Marx escribió, ¿sabes? Claro, no refleja. O luego tienes empresas
de otros países, por ejemplo Apple o yo qué sé, que tienen allí sus fábricas. Y claro, la gente allí tiene un sueldo buenísimo y tal, y eso tampoco refleja nada el comunismo. Es, como, claro. Es completamente lo contrario. Sí, el capitalismo final, puro y duro. Claro, y en plan no sé cómo se dice en español, Foreign Direct Investment. Sí, en plan que muchas empresas invierten en China y ellos están encantados de la vida, y al final también, o sea, China cada vez está más presente en el mercado mundial. Sí. Ahora que sí con la IA, que sí los coches eléctricos y tal. Sí. Y entonces, no sé si tú quieres decir que China es comunista, pues tendrías que analizarlo muy bien, dar muy buenos argumentos, porque actualmente, económicamente, no lo es. Sí. Entonces, y luego, pues no sé, otros ejemplos de países actualmente que se consideren comunistas, es que tienes Cuba, tienes Venezuela. Sí. Pero es que, en plan, yo siento... Venezuela es comunista, bueno, Maduro sí que te dice que en plan, vale, sí, él es comunista tal, pero es que al final es lo mismo, en plan, como que se cae en las élites controlan el país, se aprovechan de que nacionalizan las empresas que les dan dinero, en este caso el petróleo, se forran, son completamente ricos y la población está muerta de hambre. Entonces, ¿eso es comunismo? Bueno, pues es el comunismo que ellos aplican, pero... Al final y al cabo era así en cada país, yo creo. Claro, o sea, en la Unión Soviética también pasaba eso. Sí, que al final el problema es que lo llevan las élites. A lo mejor ellos dicen que el país lo lleva el proletariado, pero no una mierda. O sea, ¿el proletariado dónde coño está? No, en plan a lo mejor el que lo lleva el país era antes un obrero, pero es ahora una élite y ¿sabes ya, cómo? Sí, que no... No funciona. Entonces yo también siento que ahora en los debates, los argumentos de... bueno, pues lo típico que a lo mejor se dice a partidos de izquierdas en España, bolcheviques, comunistas, tal, porque, o sea, es como... Es que actualmente, de verdad, pues, como acusar a alguien de tienes una ideología comunista, si es que se está viendo que no... Ahora mismo el comunismo no tiene ningún tipo de sentido, o sea, yo siento. En plan, en cuanto a clases, no hay una clase obrera en masa, grande, unida, que pueda hacer ningún tipo de revolución. Sí. Y por tener un discurso que defienda a la clase obrera no quiere decir que seas comunista. Claro. Puede ser, a lo mejor, te considera un poco más socialista y por el tema de las reformas para ayudar a la clase e intentar como reducir las desigualdades entre clases. Sí. Pero más allá de eso... Tampoco le veo sentido ahora mismo al comunismo. Bueno, nunca le veo el sentido. Me parece... No. Es que eso, al fin y al cabo, me parece que depende mucho del individuo y de las personas como somos. Y como digo, es que somos gente avariciosa y que en un momento que podemos conseguir algo más que el otro, pues... Y ya allí es el problema que surge, que el comunismo no puede funcionar. Claro. A lo mejor si somos todos unos robots, pero bien programados, pues funcionaría. Efectivamente. Pero, no sé, siempre va a haber alguien que quisiera más y tal, y ya allí ya no funciona. O sea, al final... Bueno, o sea, hay mucha gente que no está de acuerdo con esa idea de que al final el ser humano como que siempre va a querer más o es más egoísta y tal, pero yo siento que actualmente vivimos en un mundo completamente así, en plan de que cada uno se mira un poco su ombligo. Sí. Y el liberalismo por eso también triunfa un montón, porque es que es eso, en plan, a mí déjame, lo de todo el discurso de la libertad, es que nos quitan la libertad, tal, triunfa un montón por eso, porque al final cada uno piensa en su ombligo, en su beneficio, y si eso piensa un poco en el del otro, pero no más allá de eso. Sí, la verdad me hace gracia, aunque estamos comentando un poco del tema, que por ejemplo en Estados Unidos tienes el liberalismo completamente puro y duro. Sí. Pero luego al final al cabo surge que en muchas ciudades en las ciudades, en los pueblos tal, surgen las comunidades, porque como no hay ayuda del Estado, pues la gente se empieza a ayudar entre sí mismo y tienen como... Los vecinos se ayudan un montón y surge una comunidad que al final al cabo hasta lo podrías llamar así cerca del anarquismo, ¿sabes? Como que... Dentro de un país liberal sí, tienes... se ayudan a sí mismos y tal. Tienes anarquismo. Pues es que sí. O sea, como me parece que todas las ideologías se van así... les tienen tan abandonados que hasta que surge la ideología completamente radical y opuesta. Sí. Pero eso un poco me fui. No, sí, pero bueno. Tiene sentido. Bueno, ¿y otro país que se te ocurre? ¿Otro país comunista? Yo, por ejemplo, no sé mucho de Corea del Norte o Cuba, entonces... Es que tampoco tengo mucho conocimiento yo para hablar. A ver, Corea del Norte también me parece que dice que son comunistas para controlar a la gente, porque al fin y al cabo yo además lo vería como una monarquía, en plan, lo heredan. El poder se hereda. Sí, o sea, es que eso es una dictadura de dinastía pura y dura, o sea, es que no hay más. Sí. Y encima el hermetismo que tiene Corea del Norte es como súper heavy, o sea... Sí. Y bueno, es que luego la Unión Soviética en su momento.
la Unión Soviética... Pero al fin y al cabo es lo mismo con China también, pero creo que la Unión Soviética desde luego nunca intentó ser capitalista y siempre intentó, por ejemplo, el país siempre intentó mantener el comunismo y siempre hacían los planes de 5 años y tal, y claro, es luego se dieron cuenta que no funcionaba, que por ejemplo en los años 60, 50-60, durante Khrushchev, pues sí que había como, yo creo que el oeste, bueno, los países capitalistas y democráticos tenían miedo de que a lo mejor al fin y al cabo va a funcionar el comunismo, porque hubo un momento en el cual la economía comunista, la tecnología comunista, además con la carrera de espacio, sí, donde estaban ganando los comunistas, pues yo creo que se sintieron un poco amenazados, sí, sí. Por eso también yo creo que a reacción a eso empezaron todos los países del oeste a hacer muchas reformas sociales. Claro. Hasta, por ejemplo, Estados Unidos, he visto hace poco, pues por ejemplo subió un montón los impuestos sobre la riqueza. Y había como un 80% si ganabas más de $200.000 al mes o algo así, no sé. Ya. Bueno, a lo mejor estos datos me los estoy un poco inventando, pero mi idea en general es como sí, que hoy en día se nos haría raro y desde luego el impuesto se ha cambiado y ha bajado un montón, pero porque vieron que el comunismo de verdad está teniendo éxito, claro, económicamente, pues tuvieron miedo. Luego, claro, al fin y al cabo hay corrupción en la Unión Soviética. No se llegan a alcanzar los planes de 5 años, entonces la gente no tiene los suministros que necesita. El país también metía un montón de dinero en las armas nucleares, en el ejército y tal. Pues al final al cabo no funcionó como debía. Entonces, claro. Pero por ejemplo, al contrario de... bueno, mejor dicho, es que yo creo que China vio lo que está pasando en la Unión Soviética y dijo, si no cambiamos el sistema, se va a... Sí, o en plan, nos adaptamos o... Sí, o nos vamos a casa. Claro. Entonces... Eso, bueno, vamos a... Y sacando un poco por ahí, que a mí es algo que me gusta hablar un poco, que es criticar a Estados Unidos, pero claro, al final, en plan, de ese miedo a las ideas comunistas y que verdaderamente triunfasen, por un lado, países que en ese momento, en plan, tenían como una democracia un poco ya más establecida, empezaron a establecer pues más reformas así suaves, pero para que al final como que no hubiese revoluciones comunistas o la población no lo hiciese. Pero por ejemplo luego en Latinoamérica, al final en Estados Unidos, viendo el panorama, decidió intervenir con CIA o grupos, o metiendo dinero a guerrillas o grupos militares. Entonces claro, pues se literalmente estableció dictaduras en la mitad de América Latina. Entonces también yo siento como que hubo una reacción súper exagerada por parte de Estados Unidos y como súper... no imperialista, pero en parte sí, en plan, sí. De yo me meto en este país y hago lo que me da la gana, aunque a escondidas, entre comillas, ¿sabes? Entonces, pues, joder, en Chile estaba Salvador Allende, era socialismo, en plan, es que en ningún momento, o sea, sí, en ese momento evidentemente el comunismo estaba mucho más presente porque había países comunistas grandes y pues teníamos el contexto de la Guerra Fría y pues había habido guerras en Vietnam y en Corea, entonces al final como que, vale, entiendo que puedes decir, puede llegar a un comunismo, pero es como que para mí fue una reacción de, pues completamente, en plan, país imperialista que se cree que es el centro del mundo y que tiene control y que puede meterse donde le dé la gana, y al final estableció dictaduras que hicieron muchísimo daño a la población y que también económicamente perjudicaron a muchos países simplemente por el hecho de decir no, es que el capitalismo es lo que tiene que haber y punto pelotas. Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo. A ver, también creo que la Unión Soviética también lo hacía, mandaba armas a donde claro, venía bien a los tal. países que le interesaban. Y... Pero yo siento que no intervino tan heavy en países para cambiar los sistemas políticos, ¿no? En plan... Bueno, sí que interviene en países comunistas y en Afganistán y no sé más. Y en muchos países de África. Es que al final y al cabo, no sé, a mí parece que no se estudia mucho. Ya. En general no se estudia mucho. Cuando se estudia la Guerra Fría, pues se estudia como conflicto entre Estados Unidos y Unión Soviética. Sí, pero luego hay en plan en Irán, en Filipinas también se metieron, en Indonesia. En muchos países africanos, que hasta me da rabia, pero yo solo no sé las historias allí que pasaron, pero en Angola y tal. Ya. Y los países árabes, Irán, sí. Sí. Y Egipto también, al final hubo ahí con el estrecho. Que ambos países metían sus intereses y al final acabaron los países fatal y los dejaron ahí tirados. Y pues en Irán pasó lo que pasa hoy en día, en algunos países. En esos países sí, al final son consecuencia de todo eso. De dos países hegemónicos que estaban ahí a ver quién era... En África también. ¿Quién era más chulo? Hay países hay guerras civiles constantes. Sí, bueno, es que África actualmente está... Por eso, entonces, no sé. Y a mí lo que bueno, esto es cambiando un poco de tema, pero a mí lo que más rabia me da es que al final como que no se habla casi de ello,
O sea, o te interesas tú un poco sobre el tema. En plan, yo entiendo que son cosas súper complejas y que al final África son muchísimos países muy distintos entre ellos y tenemos muy poco contexto. Pero, joder, en plan, es que es lo que tú dices, o sea, hay 1000 guerras civiles y literalmente es que nadie se entera. Pero porque como no nos afectan, pues nos lavamos las manos y ya está. Y es como, pues no debería ser. Igual que nos interesa el conflicto de Palestina e Israel, pues nos debería importar que está habiendo en el Congo con Ruanda y toda la movida. Sí. Estoy de acuerdo. Y quería decir algo más, pero se me olvidó. Fatal. Ah, bueno, pues por ejemplo con los países de Sudamérica, luego acaba la Guerra Fría y Estados Unidos deja de interesarse tanto. Claro. Y pasa lo que pasa, que ahora muchos países sudamericanos están siendo neocolonizados por China. Y en África lo mismo. Sí. En plan, Perú, a lo mejor y Chile, no sé, hay muchos países, Ecuador y tal, que reciben un montón de dinero de China. De China. Y en África también. Y ahí es que eso lo he dado en el cuatro anterior, tipo, con la movida de Taiwán, en la que China, o sea, Taiwán antes pertenecía como a lo que es China y ahora pues es un país aparte, pero no está como 100% reconocido por todos los países. Entonces ves como un mapa del mundo de los países que han reconocido Taiwán y cuáles no, y según ha pasado el tiempo, en África un montón de países han dejado de reconocer Taiwán por la pasta que está metiendo China. Sí. Porque al final China tiene como, es que eso no sé si lo has escuchado, lo de la nueva ruta de la seda. Sí. No sé si lo has escuchado. Pues tienen como un nuevo plan para establecer como una especie de ruta de la seda como la que hubo en su tiempo, pero pues estableciendo puertos, estableciendo en plan vías de tren, formas de comunicación, también en cuanto a tecnología y tal. Entonces están invirtiendo un pastizal en, bueno, no sé cuántos puertos de España son dueños en plan China, o sea, es que es heavy, en plan, no te das cuenta, pero hay varios puertos en España que son de China, y en África pasa y en Latinoamérica también. Entonces poco a poco China va metiendo así la patita. Claro. Y sí, es heavy. Al fin y al cabo es bastante listo. No es como la colonización que hicieron en el siglo XIX, que era matamos a todos, sacamos todo y tal. Es como les damos dinero para que, no sé, tengan educación, y la infraestructura que mejore. Claro. Y al final conseguimos un aliado fuerte y conseguimos, sobre todo lo que consiguen ellos son la materia prima. Claro. Entonces, eso... Al final todo eso luego a ellos les viene bien para fabricar a lo bestia y vender, y luego aparte que tienen un apoyo o unos aliados, en plan unos países aliados, que luego para, pues yo que sé, votaciones en la ONU o situaciones de conflicto o X, pues lo van a tener ahí. Y yo creo que Estados Unidos, claro, se ha dado cuenta de eso, pero claro, es que también tienes a Donald Trump ahora mismo. Ahora mismo, claro, se están isolando completamente del mundo. Sí. A mí me da rabia con lo de China, que están neocolonizando el mundo. Es que, por ejemplo, la Unión Europea no hizo algo parecido. No digo como... A ver, suena fatal, pero... ¿A qué te refieres? A que la Unión Europea podría también hacer lo mismo en plan de ayudas económicas, invertir tanto y buscar democratizar los países, países en África y tal. Ya. Pero bueno, yo creo que... Bueno, no conozco la razón por qué no lo hacen tan a fondo. Ya, la verdad que yo tampoco. O sea, yo siento como que la Unión Europea se centra mucho en los países que somos... Sí. En todas las políticas, los reglamentos, tal, que todo esté como perfecto dentro, y se fija muy poco en el contexto fuera. Sí. Entonces, claro, eso es peligroso porque, vale, nosotros podemos estar muy bien, pero es que el problema es que ahora mismo con la globalización es que lo que pasa en país X nos repercute directamente. Claro. Entonces, eso, o espabilamos o al final, pues, pasa lo que pasa. Igual que se están dando cuenta ahora de... Hostia, los coches eléctricos y tal, Alemania, que hace nada, en plan como unos meses, tuvo que cerrar fábricas de coches eléctricos o de coches, no me acuerdo qué era, porque claro, China estaba vendiendo coches eléctricos a unos precios espectaculares y les tenían que cerrar. Claro. Eso, escuché un podcast sobre eso, el tema, en plan, que digamos los países europeos y las fábricas europeas, Volkswagen y tal, no están nada listos para el cambio, para el Green Deal. Claro. Y al final la tecnología china y estadounidense está mucho mejor, entonces claro, nos perjudicará bastante a nivel económico, que están cerrando las fábricas y tal. Claro. Pronto llegarán aquí al mercado los coches eléctricos chinos y, ¿sabes? Al final acabé siendo un poco escéptico con Green Deal, con algunos puntos suyos, en plan, porque escuché en plan se puede prevenir, o no, se puede ver desde lejos que a lo mejor la economía se va a fastidiar con esto, un poco. Con la llegada de los coches chinos y tal. No sé si me explico bien. En plan, en Europa, dices. Sí, en Europa. Sobre todo porque las empresas europeas no están listas y las chinas sí que están listas.
Pronto empezamos a comprar coches eléctricos chinos, han ganado los chinos. Claro, y aquí... Y aquí... Ya, o sea, yo el otro día leí tipo como que, no sé, que había una convención o no sé qué sobre la inteligencia artificial, de que se está desarrollando una en Europa o algo así, sí. Pero al final, en plan, como el artículo, el que lo escribía, al final lo que decía es, o Europa espabila y empieza a invertir en tecnología, en que pare la fuga de cerebros, porque al final es que es lo que pasa, o sea, vale, hay muchísimos chavales y chavalas estudiando, son, o sea, unas máquinas en plan, y con todos los avances tecnológicos que tenemos ahora mismo, pero, o sea, si no somos capaces de que esa gente se quede a desarrollar en nuestros países y se tengan que ir a otros porque no damos las condiciones necesarias, pues ya me dirás, en plan. Sí, hay que espabilar. Bueno, pues sí. Pero bueno, hemos cambiado de tema completamente radical. Coches eléctricos. Volvemos al comunismo. No, en plan, no, vamos a volver al tema porque también yo quería hablar de cómo se percibe el comunismo, la ideología o actualmente el socialismo en países del este, o si quieres centrarlo en la República Checa. Vale. Para que nos cuentes un poco. Por ejemplo, la República Checa se percibe fatal. En plan, bueno, si vamos un poco al pasado, en 2013 es las últimas elecciones que ganó el Partido Socialdemócrata. Vale. Pero desde entonces apareció un partido populista que ahora pronto va a ganar las elecciones otra vez. Y, digamos, se empezó a echar toda la sociedad sobre los socialdemócratas y la gente empezó a odiar la idea de ser socialista. Yo creo que ya es algo que teníamos en nuestras mentes después de la revolución, en plan que el comunismo y el socialismo es algo súper malo. Claro. Y claro, afecta mucho luego la política, porque yo personalmente me considero socialdemócrata, pero acabaré votando en las elecciones un partido que es, a ver, progresista, pero es de derechas. No me mola, pero es que ahora mismo en el escenario político no existe un partido socialista como en España, el PSOE o tal. Claro. A ver, al final son países que, claro, o sea, tuvieron socialismo hasta literalmente hace 30 años o 30 y pocos. Entonces, claro, al final también yo entiendo que pueda generar como cierto rechazo, sobre todo por parte de la población que lo ha vivido. En plan, pues luego a lo mejor las generaciones más jóvenes, pues, o sea, lo que tú dices, en plan, tú sabes el contexto que ha tenido tu país o tu familia, pero igualmente, en plan, pues puedes ser socialista y verlo con otros ojos. Sí, pero aún así es como súper difícil y está muy bien lo del odio hacia el comunismo, el socialismo, se usa mucho en los discursos políticos. Siempre en las elecciones, en plan, en las elecciones de presidente le sacaron al presidente, le sacaron al que ganó al final las elecciones, pues le sacaron que estaba en el Partido Comunista y en plan hubo un debate de un mes que ha sido comunista, pero al final y al cabo durante el comunismo eran todos comunistas. A ver, si tú querías hacer algo, si tú quieres llegar a algún sitio, en plan ascender a algún puesto en tu trabajo, claro, tenías que ser comunista. Pero claro, se usa tanto como que has sido un comunista y tal, entonces daña mucho la imagen de la ideología y luego la gente acaba pensando que las ideas del socialismo y el comunismo son malas porque hemos sufrido lo que hemos sufrido. Claro. Y pues al final al cabo, no sé, no hay como una socialdemocracia en mi país y a mí me frustra un montón. Sí que hay partidos comunistas, pero el partido comunista que tenemos es como, en plan, muy conservador. Ya. O sea, no sé, por ejemplo, sobre la invasión, la primavera de Praga, pues, a ver, son como que, bueno, pues a lo mejor nos han venido a liberal, y yo qué sé, luego hay un personaje, sé que una de las políticas que está en el Partido Comunista, pues una causa, ¿cómo se dice? Perdón. Bueno, que pasó, ella dijo acerca de un evento que pasó en el pasado durante el comunismo, que ejecutaron una profesora defensora de la democracia y tal, pues la ejecutaron, el Estado la ejecutó, y se conmemora mucho su nombre, se llama Milada Horákova. Pues esta señora del Partido Comunista dijo que, bueno, pues a lo mejor se lo merecía y tal. Entonces, lo que quiero decir que el Partido Comunista en la República Checa es como muy old school y sigue siendo el comunismo puro y duro. Ya, que ves como el comunismo de antes y no es nada como un intento de generar nuevas ideas que han pasado en la actualidad, ¿no? No es como, por ejemplo, en España Podemos y tal. Ya. Que podías considerar como un partido comunista, pero progresista y democrático. Sí. Pero es un partido que un poco... Claro, como un partido totalitario. Entonces tienes este partido y luego están los socialdemócratas que en 2013 sí que ganaron las elecciones, pues desde entonces ahora llegaron un 2% en las elecciones últimas. Madre mía. Entonces se fueron completamente a la mierda. Claro. Y bueno, yo tenía la esperanza, estaba pensando en meterme en el partido porque tenía la esperanza que a lo mejor van a echar a toda la gente corrupta que antes había en el partido y que van a hacer una limpieza total y que van a hacer una reforma y tal. Bueno, pues votaron al nuevo líder,
que es una mujer que antes me parecía bastante guay, pensaba que es bastante progresista y tal, y resulta que no. Spoiler, no. Es que hasta pensó aliarse con hacer una coalición con los comunistas, y entonces yo dije, vale, entonces, esa izquierda en la República Checa, pues es izquierda muy mala, es muy complicado. penosa. Ya. Y la gente que a lo mejor votaría a la izquierda, pues no entiende, es que no hay educación política y la gente no se entera, entonces al final acaba votando al partido populista. Ya. Que yo creo que también ahora los populismos... Sí. Es como que justo, en plan, no tienes un partido de izquierdas que esté presente como en el contexto actual, y además tienes partidos populistas que encima pues hacen que pues gente que a lo mejor podría votar a la izquierda les absorben completamente. Sí. Y además creo que eso también surge del comunismo que hubo en los países del este, la falta de educación política. Porque, por ejemplo, después de la Primera de Praga, lo que ocurrió en la República Checa es que llega el periodo de normalización, así se llama, el periodo de normalización, que el Estado intentaba más o menos como echar toda la política de los medios de comunicación, tal, que no se habla nada de política, que la gente no se entere de política. Yeah. Que somos comunistas y tú no enteras de nada. Y creo que eso luego crea como una falta de educación política, y la gente no se entera, y luego, claro, es más fácil, si eres populista, conseguir votos. Sueltas un discurso súper básico y al final gente que no tiene tanto conocimiento, pues... Al final al cabo se ve cada país del este, que en Polonia tienes el PiS, que son también populistas, en Eslovaquia ahora está el gobierno que es también populista, y no existe como una socialdemocracia en ninguno de estos países. A mí me da rabia y no sé, espero que cambie. Y te voy a decir, ¿crees que en un futuro...? Por ahora lo veo chungo. Es que está muy complicado. Es que además me parece como, por ejemplo, si lo dices que eres socialista en círculos de gente que tiene educación y tiene universidades y tal, sí, la élite. Ya. Suena mal, pues ahora así te miran súper mal, en plan, no te entienden. Como que en la República Checa tú dices que eres socialista y ya te quieren quemar, ponerte a la hoguera. ¿Tú cómo vas a decir que eres comunista? Ya. Entonces, no sé, por ahora no lo veo. Por ahora no. A lo mejor en un futuro lejano sí. ¿Y sientes que las nuevas generaciones sí que tienen más o sea, no? Ahora con las elecciones europeas, que hay un partido que se llama Motoristas, que consigue un 11%, no, eso es no. Es que, vale, hay alguna de mi generación, alguna gente que sí que es de izquierda, son verdes, progresistas y tal, pero que la mayoría son gente que es de derechas, conservadora, los jóvenes y tal. Entonces, eso. Yeah. Bueno, pues esperemos que en un futuro... En un futuro, a ver, por ahora tiene pinta que pasaremos por un periodo fascista y tal, y luego a lo mejor... Ya, bueno, pero también es cierto que en plan, en general en todo el mundo y Europa está habiendo una ola de pues, crecimiento de la ultraderecha y de populismo de derechas a tope, entonces, bueno, al final veremos a ver dónde acaba eso. Sí. Pues bueno, yo creo que hasta aquí se puede quedar el capítulo de hoy. Vale. ¿Te has pasado bien? Yo me he pasado bien. Me alegro. Espero que se me entienda, no sé. Que sí, yo me pongo muy nervioso hablando. que sí. Muchas gracias por la invitación. Nada de nada. Y pues nada, hasta el siguiente capítulo. Adiós.